¿Me deja compartir? Ahí sí. Antes de iniciar la lectura del texto, vamos a ver el siguiente video que nos habla sobre lo que es el efecto invernadero para que también podamos entenderlo de esta manera, ¿ya? Así que los invito a tomar atención. ¿Ya? Profesora Yesenia, me avisa si no ¿Sabes se qué es escucha. el efecto invernadero? ¿Se escucha? Es el fenómeno natural No, que pero permite a nuestro planeta... ¿Sabes qué es el efecto invernadero? Es el fenómeno natural que permite a nuestro planeta mantener las condiciones necesarias para albergar vida. La atmósfera captura algunos de los rayos del Sol que llegan a la corteza terrestre, manteniéndolos dentro para conseguir una temperatura media de 15 grados. Si la atmósfera no atrapara ninguno de estos rayos que rebotan en la superficie, la temperatura media de la Tierra sería de menos 18 grados. La atmósfera está compuesta por diversos gases naturales, siendo el nitrógeno, el oxígeno y el argón los que constituyen el 99,93% del total. Sin embargo, son otros gases como el vapor de agua, el dióxido de carbono, el metano, el óxido de nitrógeno y el ozono los que tienen una mayor incidencia en el efecto invernadero. Además, en la atmósfera también están presentes gases artificiales llamados clorofluorocarbonos. En la proporción adecuada, estos gases cumplen su cometido, pero al aumentar su concentración por obra del hombre, la atmósfera retiene más calor del necesario, provocando el aumento de las temperaturas, el deshielo de los polos, la desertificación, incendios, tormentas e inundaciones. ¿Por qué aumentan los gases de efecto invernadero? Hay tres razones principales: la quema de combustibles fósiles como el petróleo, carbón y gas natural, la deforestación de bosques y destrucción de ecosistemas marinos que absorben el dióxido de carbono, y el aumento de una población que cada vez consume más recursos naturales. Ahora que ya sabes cuál es la causa del problema, puedes ayudar a reducir la emisión de gases de efecto invernadero. ¿Y tú? ¿De qué manera luchas contra el cambio climático? Ya. Como veíamos en el video y lo que habíamos hablado recientemente, ¿cierto? Este es un tema, como dijo su compañera, que nos afecta a todos, ¿cierto? Nos afecta a todos porque al fin y al cabo, como dice el video, nosotros estamos en el planeta y tiene principal repercusión en lo que es ella. Ya, entonces a raíz de eso es que vamos a leer este texto científico que está en la página 2021 de su guía de aprendizaje número 3. Recuerde, ¿ya? Entonces, no sé si hay algún voluntario para leer que quiera ayudarme a leer, si no, no se preocupe. Ya lo leo yo y después vamos respondiendo. Yo, profesora. Muchas gracias, Marcela. Marcela se gana todos los días martes un puntito extra porque me ayuda casi en todas las clases con la lectura, ¿cierto, Marcela? Sí, profesora. Excelente, muy bien. Ya, Marcela, entonces vamos a comenzar. ¿Hay alguien más aparte de Marcela? Yo, profesora, Jennifer. Jocelyn. La mitad acá. Ya, muy bien. Perla también levantó la mano. Ya, Jennifer, tenemos a Marcela, Perla, ¿alguien más? Todos los martes me Todos los martes, justo la escuchamos, Marcela, todos los martes se gana un puntito extra, ¿cierto? Por su participación. Así que agradecemos a quienes se atreven. No es obligatorio, sino es voluntario, ¿cierto? La lectura en voz alta. La lectura en voz alta tiene diferentes beneficios, estudiantes, así que no es que hoy la profesora quiere que leamos en voz alta. No, ya, la lectura en voz alta tiene diversos beneficios, como por ejemplo, una comprensión del texto más fluida, ya, rapidez lectora también. Y así vamos formando a lectores más expertos, ¿ya? Entonces va a comenzar Marcela. Yo voy a marcar acá, Marcela, hasta dónde para que usted pueda leer cuando comencemos. Ya. Marcela va a leer hasta ahí. Ya, Marcela. Después tenemos a Jennifer. Jennifer va a leer hasta acá.
Perla va a leer hasta aquí y el último lo voy a leer yo. ¿Ya? Este último lo leo yo, para que podamos todas compartir. Entonces, vamos a comenzar, Marcela, a la cuenta de 3, a la 1, a las 2 y a las 3. Comienza. No la escuchamos, tiene el micrófono silenciado. Aplicando lo aprendido, el efecto invernadero. Dice, el efecto invernadero o calentamiento global del planeta, con el que consiguientemente cambio climático, es un tema que ha estado muy presente en el debate ambiental durante los últimos años. En efecto, el documental Una verdad incómoda del norteamericano Al Gore ha sido visto en gran parte del mundo. En él se muestra de manera dramática cómo las extensivas emisiones del dióxido de carbono y metano, entre otros gases, están produciendo cambios en el ambiente que no solo amenazan a una zona geográfica, sino que a todo el mundo. Es importante señalar que desde la formación de la atmósfera, esta ha actuado como un verdadero invernadero, regulando la temperatura del planeta y permitiendo en forma el desarrollo de la vida. Gracias. Siga Jennifer. Ya, dice, el efecto es el siguiente. La radiación proviene del Sol, penetra en la atmósfera e irradia la superficie del planeta, entregándonos luz y calor, necesario para la sustención de la vida animal y vegetal. Si la Tierra absorbiera toda la radiación proveniente del Sol, el planeta aumentaría enormemente su temperatura y la vida no sería posible. La Tierra entonces refleja y también emite parte de esta radiación, pero con menor energía. Para así mantener cierto equilibrio, la atmósfera actúa como un techo, impidiendo que toda la radiación proveniente de la Tierra se devuelva al espacio, manteniendo así una temperatura apropiada para la vida. Lo mismo ocurre en la noche, de tal forma que la energía queda atrapada en nuestro planeta, el cual, como sucede en invernadero de plantas. Si esto no ocurriera, las noches serían extraordinariamente frías y la vida no sería posible. En efecto anterior, tan beneficioso para nosotros hoy día, se ha transformado en un serio problema que amenaza incluso nuestra supervivencia, ya que las grandes emisiones y acumulaciones de CO2 y CH4 en la atmósfera, junto con otros gases llamados gases de invernadero, han aumentado de manera excesiva en este efecto, de tal forma que la gran cantidad de energía radiante atrapada en el planeta será cada vez mayor, aumentando la temperatura promedio en la Tierra. Muchas gracias. Siga Perla. Este aumento de temperatura, calentamiento global, puede tener consecuencias desastrosas para la naturaleza y la humanidad, como por ejemplo, cambio de los patrones climáticos en todo el mundo, evaporación de los lagos y ríos, derretimiento de glaciares y casquetes polares, con la consecuente pérdida de recursos hídricos, aumento del nivel del mar, alteración del ecosistema en todo el mundo, desaparición de especies vegetales y animales. Hoy día hay mayor conciencia y movimientos activos para revertir esta situación. De esta manera se han hecho tratados internacionales como el Protocolo de Kioto, que busca alinear en todas las naciones del mundo en la lucha contra el calentamiento global. Sin embargo, es complejo el panorama y que desde la revolución industrial, la economía mundial y la industria han estado basadas en la utilización de combustibles fósiles, petróleos y carbón, cuyo uso produce gases de invernadero. Muy bien.
Entre algunas medidas que se proponen actualmente para disminuir los efectos del calentamiento global están disminuir el consumo de hidrocarburos, desarrollar sistemas, máquinas y procesos más eficientes y menos contaminantes, investigar e implementar el uso de energías alternativas no contaminantes, cambiar los patrones de consumo, consumir solo lo necesario para que la industria disminuya su producción y el uso de hidrocarburos. Entonces, estudiantes, como ustedes se pueden dar cuenta acá, este texto habla sobre una temática, ¿ya? Habla sobre una temática. Posteriormente, nos da una posible solución, o sea, la persona que crea este texto no es cualquier persona, sino que es una persona, un emisor que conoce sobre el efecto invernadero. ¿Ya? Entonces, ahora, ya una vez leído, ¿cierto?, los textos, vamos a trabajar con lo siguiente. Lo primero que vamos a hacer es indicar que acá donde dice acumulación de CO2, ya al principio nos decía que el CO2 es el dióxido de carbono, ¿ya? Y el CH4 es el metano, ¿ya? Entonces, esos ambos son, ¿cierto? Como dice acá, gases, son gases, ¿ya? A raíz de esto es que vamos principalmente a, primero, enumerar los párrafos, porque hay una pregunta que hace alusión a eso, ¿ya? Los párrafos son estos, fíjese, esto es un párrafo, ¿ya? Van demarcados por un punto aparte. Cuando yo sigo en la misma línea es un punto seguido, ¿ya? Cuando me salto un espacio es el punto aparte. Por lo tanto, este es el primer párrafo. Este es el segundo párrafo. Este es el tercero. Este es el cuarto. A ver, ahí no lo veo. Y ahí usted sí. ¿El quinto tiene una pura línea o no? ¿Ese es un párrafo? Esperemos un poquito. No puedo mover acá. Ahí sí. No, ese no lo vamos a considerar como un párrafo porque es solo una idea. Ya la vamos a saltar. Aquí estaba. No, me metí mal acá. El número 5. El número 6 vendría a ser todo esto. ¿Ya? Porque ahí hay 2 puntos. El número 7 y el número 8. ¿Ya? Ahí tenemos los 8 párrafos. ¿Por qué acá? Porque aquí ahí aparecen 2 puntos al igual que aquí. ¿Ya? Entonces esto forma parte del mismo párrafo. Es como una idea distinta, la podríamos considerar de la 5 o de la 4. Ya. Voy a borrar. Me cuesta un poco utilizar las formas de zoom para rayar. Entonces, primero, vamos a trabajar, no lo vamos a realizar todo en clase, vamos a trabajar algunas preguntas y vamos a explicar las demás. No me tiene que mandar fotos de esta actividad, esto es trabajo individual y lo vamos a revisar en la próxima clase, ¿ya? Entonces, dice glosario en su texto. El glosario hace referencia, ¿cierto?, a palabras que quizás usted no conoce. Subsecuente, dice, que sigue inmediatamente a aquello que se expresa o sobreentiende. Patrón, modelo que sirve de muestra para sacar otra cosa igual. Casquete, de casco, cubierta de tela, cuero, papel, etcétera, que se ajusta al casco de la cabeza. Casquete polar, superficie terrestre comprendida entre el círculo polar y el polo respectivo.
hídrico relativo al agua y hidrocarburo compuesto que resulta de la combinación del carbono con el hidrógeno. Entonces, ahora vamos a trabajar estas preguntas, que las primeras son más bien de vocabulario. ¿Ya? La número 1 dice, luego de leer, realice una segunda lectura, esta vez más rápida. Contraste la idea inicial que tenía el texto con lo que este era en realidad. ¿Hubo coincidencia? Ya, aquí no la va a responder de manera escrita, sino más bien hace referencia a lo que conversamos al principio, de lo que sabían del tema, si les preocupaba. Ya, entonces, acá le pregunta, a raíz de lo que pensábamos al principio, ¿tuvo coincidencia con el texto? Sí, ¿cierto? Lo que dijo su compañera, lo que comentaron, tenía relación, que hablaba principalmente del cambio climático y cómo este nos afecta directamente a nosotros. Número 2, ampliación léxica. En las siguientes oraciones, reemplace la palabra ennegrecida por otra que no cambie el sentido de la oración. Entonces, lo primero que vamos a hacer es buscar la palabra excesivas en el texto. Ya, eso es lo primero, buscar la palabra excesivas en el texto. ¿Quién lo puede encontrar? Me avisa el número del párrafo para que todos vayamos en lo mismo. Excesivas. ¿Cierto? Dice, las excesivas emisiones del dióxido de carbono. A ver. Acá está. ¿Nadie lo encontró? Y En el segundo párrafo. En el párrafo 2. En el párrafo 2, ¿cierto? Perdón. Quiero rayar acá y me cuesta mucho. A ver, anotar. En el párrafo, las excesivas emisiones del dióxido de carbono. Entonces, cuando le preguntan por, al igual que acá en el libro, espérenme, por una oración que diga, reemplace la palabra ennegrecida sin que cambie el sentido de la oración, es utilizar un sinónimo. Usted sabe que hay palabras que son sinónimas y otras que son antónimas. ¿Puede decir las enormes emisiones de dióxido de carbono? Esperemos un poquito, Jennifer. Cuando hablo de sinónimos, hablo de palabras que sean similares, ¿ya? O cuando hablo de antónimo es cuando son palabras opuestas. Por ejemplo, alto, el antónimo de alto vendría a ser bajo, ¿ya? Y el sinónimo son palabras similares. Entonces dice las excesivas emisiones. ¿Cuál podría ser? Acá dice acá que se puede utilizar uno de los siguientes sinónimos. Excesivas, descomunales, enormes o grandes. Descomunales. Descomunales, enormes o grandes. ¿Cuál creen ustedes? Puede ser las enormes. Ese grande, profesora. Sí, recuerde que sin cambiar el sentido del texto que dice, ha sido visto en gran parte del mundo en el que se muestra de manera dramática cómo las excesivas emisiones del dióxido de carbono están produciendo cambios excesivas. ¿Qué puede ser? Descomunales. Descomunales. Descomunales, enormes. Las descomunales emisiones de dióxido de carbono. ¿No cambia como la frase? Grandes. Pero también puede ser las enormes emisiones de dióxido de carbono. Por eso aquí dan, acá no es, ojo, que aquí no es que usted tenga que elegir una de esas, ¿ya? Dice, puede utilizar uno de los siguientes sinónimos, ¿ya? No es que esto sea alternativas, ¿ya? No hace referencia a eso, sino que ¿cuál utilizaría usted mejor en esta oración? Las excesivas emisiones. Sonaría bien si ponemos descomunales. Mire, Sí. sin cambiar el sentido, profesora. en él se muestra de manera dramática
como las descomunales emisiones del dióxido de carbono. ¿Cómo suena? Uno tiene que preguntarse eso. ¿Cómo suena con descomunales No suena bien. emisiones? No suena bien, ¿Suena profe, yo. No suena bien, ¿cierto? Cambia un poquito el sentido del texto. Sí, Porque no, como que descomunal se va significa para que otro sale lado. de lo común. No va mucho con lo que sea excesivo. Veamos la otra. Enormes. En él se muestran de manera dramática como las enormes emisiones del dióxido de carbono. Ahí suena un poquito mejor, ¿cierto? Ahí suena mejor y se Enormes entiende a lo que uno está leyendo igual, profesora. Por ahí ¿Cómo? suena mejor. Por ahí suena mejor, le digo, y aparte que igual como que se entiende con la lectura que estamos haciendo. Exacto, enormes. A ver, y con grandes. En él se muestra de manera dramática como las grandes emisiones de dióxido de carbono. ¿Cómo suena con la palabra grandes? En él se muestran de manera dramática como las grandes emisiones del dióxido de carbono. ¿También suena bien? ¿Suena bien? También suena bien, podría ser, ¿cierto? Pero la que mejor suena yo diría que es enormes. Ese podría ser. No cambia el sentido del texto, excesiva, enormes. Ahí, porque grande hace más referencia, como por ejemplo, no sé, la casa grande, pero en cambio aquí estamos hablando de emisiones de dióxido de carbono. No es que sea grande la emisión del dióxido de carbono. Porque si uno dice grande, pareciera que uno estuviera diciendo del porte, el porte de la cosa. Exacto. Y aquí si estamos hablando de las emisiones de dióxido de carbono, no es un elemento que uno pueda ver y decir, ah, esto es grande, sino que uno puede decir que, como pensemos en cuando vemos un volcán, o cuando vemos una nube, mejor en un volcán, decimos que mira qué grande es, ¿cómo le llamamos? Cuando, yo no soy mucho de ciencia, pero cuando erupciona el volcán, el humo, Yesenia, profesora Yesenia, ¿usted sabe? ¿Cómo, cuando hace la erupción, profesora? Cuando Claro. empieza a tirar la esta para arriba. Erupción, así es la palabra, porque grande la erupción. ¿Cierto? Ya, Claro. y el humo, ¿grandes humos o enormes humos? Enorme, yo creo, porque Enormes es lo humos. grande, claro. Enormes, ¿cierto? Alto, Entonces lo aquí alto. la más correcta sería enormes, porque no estamos hablando de un elemento que visualmente lo encontremos grande, sino que habla del dióxido de carbono. Aquí la que simularía mejor la palabra excesiva sería enorme, ¿ya? Porque grande hace referencia a que lo comparamos con otra cosa, decimos que la casa es grande, podemos observarlo, sin embargo, en el dióxido de carbono, pensemos que es como el humo que sale del volcán. La segunda, ojo, un tips. Acá cuando a uno le preguntan que no cambie el sentido de la oración, uno tiene que jugar de esta manera, ¿ya? Ir viendo palabras, generalmente hay alternativas, ¿ya? Entonces uno va viendo, a ver, ¿con cuál suena mejor? Lo que hicimos ahora, ¿suena mejor con esta? Ojo, que esto aparece en la PTU, cuando usted salga de cuarto medio, ¿ya? Aparece ampliación léxica, donde le dan alternativas de palabras, ¿ya? La letra B decía, la Tierra entonces refleja y también emite parte de esta radiación, pero con menor energía para así mantener cierto equilibrio. ¿Cuál refleja? ¿Brilla, profe? ¿No? Vamos en la B. La Tierra entonces refleja y también emite parte de esta radiación. Vamos a buscar la definición de cada palabra que nos aparece ahí. Por ejemplo, destellar.
Destellar. La palabra destellar aparece que significa emitir rayos. Destellar. Podría ser, podríamos sustituir la palabra reflejar con destellar. ¿No es cierto? Brillar o reflectar. Brillar, brilla, yo creo. Brilla. Mire, ¿ustedes saben lo que significa la palabra reflectar? Yo pienso que reflectar, profesora. Reflectar significa reflejar la luz, el calor, el sonido u otra radiación. Sí. Y brillar, y la palabra brillar, despedir rayos de luz propia como hacen el sol o las estrellas, como hace la luna o agua. Lucir o sobresalir en alguna cosa. Y aquí dice, la Tierra entonces refleja y también emite de esta radiación, pero con menor energía, para así mantener cierto equilibrio. ¿Cierto? Aquí podríamos poner que reflectar, como dijo su compañera. Porque reflectar es reflejar. ¿Cuánto nos queda? Ya son las 21:14. Va quedando poquito. Vamos a explicar las demás preguntas y usted las realiza. Y posteriormente, la otra clase lo vamos solo a revisar, no me lo tiene que mandar al WhatsApp, ¿ya? Solo lo tiene que hacer usted en su casita y lo vamos a revisar la otra semana. ¿Ya? Entonces, la número 3 decía, enumera los párrafos del texto, después de esto, responde a las preguntas. A. ¿Con qué propósito se menciona el documental Una verdad incómoda? ¿Con qué propósito se menciona el documental Una verdad incómoda? Entonces usted tiene que volver al texto, buscar dónde dice una verdad incómoda, que en este caso es en el segundo párrafo, y explicar por qué se nombra, ¿ya? ¿Cuál es el propósito, la finalidad? Letra B. En el texto, ¿de qué otra forma se denomina al efecto invernadero? O sea, en algunos párrafos nos dice la palabra efecto invernadero, en los otros, ¿cómo lo llaman? Atmósfera. Calentamiento global. Calentamiento global. Lo vamos a revisar la otra semana. Ya, usted vaya ahí completando y lo vamos a ir revisando la próxima semana. Eso ya va a quedar como tarea que nos quedan 9 minutitos. ¿Ya? Ahí, por favor, los micrófonos silenciados. Letra C. Señale 3 consecuencias del efecto invernadero. Letra D. Señale 3 acciones propuestas en el texto para disminuir el efecto invernadero. Letra E. ¿Qué recurso propio del texto científico expositivo puede identificar en el artículo? O sea, ¿qué elemento de lo visto al inicio de la clase del contenido se refleja en este texto? ¿Ya? ¿Cuál es el propósito del texto? ¿Cuál es la idea principal del cuarto párrafo? ¿Cree que mejorarán las condiciones ambientales del planeta en un futuro próximo? Fundamente, o sea, explique por qué usted cree eso. 4. ¿Coincidió lo que usted pensó que se trataba el texto al leer el título con lo que realmente era luego de leerlo completo? 5. Señale qué párrafos corresponde a una de las partes del texto expositivo de carácter científico. ¿Ya? La instalación del problema. ¿En qué párrafo está? El planteamiento del problema, ¿en qué párrafo está? La explicación del problema y la conclusión o evaluación de lo planteado, ¿en qué párrafo está? ¿Ya? Entonces, eso queda de tarea para la casa. Lo vamos a mandar de todas maneras con la profesora Yesenia, terminando, ¿cierto? Ahora, vuelvo a recordar, esta parte no es con nota, ¿ya?
Voy a mandar el Power completo, profesora Yesenia, mejor, y usted ahí indica que va la actividad, que no, por favor, recordar que me la tienen que mandar. ¿Ya? No le tienen que sacar fotito y mandármela. Lo vamos a revisar en el primer bloque de la próxima semana. ¿Ya? Así que por favor, ahí no si tiene dudas, no duden en preguntarme, en hablar. ¿Ya? Pero intente no mandar la fotito porque lo vamos a revisar en clases. ¿Ya? Entonces, ahora yo se lo voy a mandar a la profesora Yesenia para que lo reenvíe. Si usted no tiene el libro, ¿ya? Vaya respondiendo en su cuaderno, ¿ya? Número 1, número 2, número 3, ¿ya? Para que lo vaya desarrollando. No se preocupe si no tienes libro. Lo importante es que lo desarrolle como trabajo autónomo. Me faltó mostrarles algo que está en el libro. Un segundito. Acá está. Entonces, hoy día trabajamos, ¿cierto? Lo que es un texto científico y leímos uno. En la última diapositiva aparecen 3 links, ¿ya? Donde aparece más información de lo que son los textos de divulgación científica. Usted los pincha y los puede ver, ¿ya? Y hay un video en YouTube también que nos explica esta tipología textual, este tipo de texto informativo de la divulgación científica. ¿Ya, estudiantes? Entonces, ya se nos acabó la clase. Así que no sé si hay alguna duda,